Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 9, mes 8. Esdras, capítulo 8. Desde el versículo 21 se relata que Esdras publicó ayuno junto al río Ahava para afligirse como pueblo delante del Señor. Acá tenemos un ejemplo de ayuno congregacional, entendiendo que puede ser también individual. Este hecho nos arroja más luz sobre esta disciplina espiritual, pues en este caso nos dice que lo hicieron para afligirse delante del Señor y para solicitar a Él que les diera un camino derecho para todos ellos, para sus niños y también para todos sus bienes, y de esta forma pudieran llegar bien a la tierra de Judá. El ayuno es una disciplina espiritual que debe ser observada y que la iglesia contemporánea ha olvidado en gran manera. Cabe recordar, cuando a Jesús se le preguntó sobre el ayuno, sus discípulos le dijeron por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, mientras que ellos no lo hacían. Jesús les dijo que mientras él estaba presente físicamente con ellos, no tenía sentido ayunar, porque estaban disfrutando de su presencia, pero cuando el novio ya los dejara, es decir, él mismo, ciertamente ellos iban a tener que ayunar. Concluimos de eso que la iglesia, estando en la espera del Señor Jesús, debe practicar el ayuno como una disciplina espiritual, al igual que la oración. Por supuesto, no podemos practicarlo con la misma frecuencia que la oración, pero sí debe acompañar nuestra vida espiritual de vez en cuando como algo regular. Ciertamente en Jesús el ayuno toma un sentido completamente renovado, que es justamente el hecho de que no estamos con Él todavía en forma plena y que estamos esperando nuestra reunión con Él. Es en ese sentido que en este tiempo podemos ayunar para afligirnos delante del Señor, para solicitar su guía, mostrar ante Él nuestro arrepentimiento y quebrantamiento espiritual, para que Jesús nos ayude con su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, para recordarnos también de una manera tangible que estamos aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos y que no estaremos saciados si no estamos en su presencia. Prosiguiendo el relato, dice en el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Se señala entonces que el Señor bendijo al pueblo de Israel, los ayudó para que pudieran llegar bien, y ellos concluyeron que la mano del Señor estaba con ellos, y los libró de los enemigos para que así llegaran bien a destino. Capítulo 9. Cuando ellos llegaron a su destino no encontraron un buen panorama, porque sucedió que los del pueblo de Israel se habían juntado a las hijas de los pueblos paganos de la tierra, y quienes había liderado en esto fueron los príncipes y los gobernadores, es decir, quienes debían guiar al pueblo a seguir al Señor y que debían dar el ejemplo, fueron los primeros en cometer este terrible pecado. Recordemos que esta rebelión significaba profanar el linaje santo, que no tenía que ver con que los judíos fueran una raza superior, sino que se debe resaltar que se había hecho la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que en esa línea iba a venir una simiente, un hijo, que iba a ser de bendición para todas las naciones. Por tanto, el hecho de que ellos profanaran este linaje santo, de que como pueblo no se guardaran de mezclarse con los otros pueblos de la zona, revelaba que ellos no tenían fe en la promesa, siendo ella la que les daba la identidad religiosa como pueblo espiritual y también nacional. En consecuencia, lo que ellos hacían con esta forma de actuar era renunciar a su identidad. No tenían fe en la promesa, que era el evangelio anunciado, según nos diría después en Gálatas capítulo 3, que se le dio a conocer de antemano a Abraham, la buena noticia. Por consiguiente, ellos estaban menospreciando a Dios y su salvación. Desde el versículo 3, Esdras se quebrantó y se quedó en silencio. Dice, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esto nos muestra la necesidad de angustiarnos y quebrantarnos ante el pecado. Esdras rasgó sus vestidos, con lo que hizo una señal de humillación y lamento profundo. Se arrodilló, extendió sus manos a Dios y elevó una oración de arrepentimiento. Desde el versículo 6, en esta oración Esdras confiesa los pecados del pueblo, aunque él no los cometió. Sin embargo, como él estaba intercediendo por su pueblo y era parte del mismo, se identificó con los pecados de ellos. Además, en esta oración él reconoció la misericordia de Dios y que su palabra es la verdad, que es justa, que lo que ella dice es correcto. Eso es esencial en una oración de arrepentimiento. Por tanto, eso constituye un principio que nosotros también debemos observar cuando oramos de esta manera por la iglesia. En una oración de arrepentimiento es esencial que confesemos el pecado tal cual es, con todo detalle y lo más específico que podamos hacerlo, y debemos reconocer que Dios está en lo correcto y que nosotros somos los que hemos fallado. Si no están dados estos elementos, no hay arrepentimiento verdadero. Se reconoce también la misericordia de Dios, porque Él los guardó, no los trató conforme a sus pecados, de modo que Esdras confiesa que Dios es justo y que ellos serán pecadores. De esto aprendemos que, a pesar de la misericordia de Dios y de que fueron puestos nuevamente en la tierra de Judá para reedificar Jerusalén y el templo, eso no fue suficiente, porque necesitaban un nuevo corazón y debía surgir un nuevo pueblo que tuviera ese corazón transformado. Esto era lo que prometían los profetas en Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36, por citar dos ejemplos, que nos hablan de que Dios iba a hacer un nuevo pacto donde su pueblo iba a tener un nuevo corazón, y todos lo iban a conocer, no como el pacto con Moisés en Sinaí. Por tanto, todo esto preparaba el camino para la venida de Jesús y el nuevo pacto
puesto en Él. Salmo 31. En los versículos 1 al 8, este salmo presenta una declaración de confianza en el Señor. Tenemos esta petición que es común en los salmos, respecto a que Él sea nuestra roca fuerte y nuestra fortaleza. Pero no solo pide esto, sino que afirma que Él es la roca, Él es el castillo, siendo algo constante en las oraciones que también podemos observar en las nuestras. Nosotros declaramos que Dios es algo, por ejemplo, que es bueno, justo y misericordioso, pero también le pedimos que aplique esa excelencia que hay en Él a nosotros. Así es como debemos orar, reconociendo lo que Dios es, pero también pidiéndole que Él actúe conforme a eso en nuestras vidas. Hay una porción que el Señor citó en la cruz, en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esto era algo que solían recitar los niños antes de dormir, y que el Señor exclamó antes de morir. Es precioso que nosotros también podamos hoy día orar estas palabras y decir, en Jehová he esperado, como afirma el versículo 6. Entregar a Él nuestra vida, reconociendo que está en sus manos, y confiar plenamente en Él, tal como es el espíritu de este salmo. Quien confía en Cristo como Salvador, ciertamente no será avergonzado. Proverbios 21, versículo 1. Vemos cómo el Señor en su soberanía cubre todo, incluyendo los corazones de los reyes. Podríamos pensar que no es así, porque quizá vemos como una obra de mucha envergadura el que Dios pueda controlar el corazón de los reyes, pero la palabra nos dice claramente que es así, y eso nos da mucha esperanza, porque esto significa que ninguna persona, por poderosa que sea, se escapa de la soberanía del Señor, y nosotros podemos confiar en que Él gobierna y controla todas las cosas. Versículo 2. Los hombres, en general, tienen un alto concepto de sí mismos, considerándose justos, pero es el Señor quien pesa los corazones. Es su opinión la definitiva sobre nosotros, y es su juicio el que va a prevalecer. Por tanto, nosotros mismos debemos someternos a ese juicio que está hecho conforme a su palabra. Primera de Corintios capítulo 5. En los versículos 1 al 5 se nos presenta un caso de pecado grosero de inmoralidad al interior de la iglesia, y nos da un modelo de cómo debe ser la disciplina eclesiástica. Se relata que se había descubierto en medio de la congregación fornicación de tal envergadura como ni siquiera había entre los gentiles, ya que uno de ellos había fornicado con la mujer de su padre. Ciertamente, esto estaba prohibido en Levítico 18:8, en Deuteronomio 22:30 y Amós también lo menciona en el capítulo 2 de su libro profético, como una señal de extrema perversión en medio del pueblo. Se evidencia entonces que los corintios no habían juzgado este caso, ni habían actuado ante él, sino que incluso estaban envanecidos, orgullosos de no haber confrontado el pecado. En consecuencia, el apóstol Pablo les da la instrucción de expulsar a esta persona. Sin embargo, se aprecia que para eso tenía que haber una reunión, lo que nos marca la pauta para la disciplina eclesiástica, porque esa reunión se debía hacer en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Señor, y en esa asamblea se debía entregar a esa persona a Satanás, o como concluye también el versículo 13, se debía quitar a ese perverso de en medio de la congregación de los santos, porque no pertenecía a ella. Su pecado había sido de tal envergadura que demostraba por esa caída que su profesión de fe no era creíble, es decir, aunque él dijera creer en el Señor, en realidad con sus hechos lo negaba. Esto nos enseña que incluso, aunque alguien declare estar arrepentido, si es un pecado tan grosero y que hace dudar seriamente de la profesión de fe, debe haber una reacción de la iglesia en forma de disciplina, donde se expulsa a esa persona. Este pasaje también nos deja claro el objetivo de la disciplina, que es entregar a Satanás al infractor para la destrucción de la carne, es decir, su cuerpo va a sufrir de alguna manera, o su ser va a padecer de alguna forma durante su vida en esta tierra, pero esto es para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, es decir, que él sea afligido finalmente para que luego se arrepienta y así pueda ser salvo en el día final. Por otro lado, ¿por qué hablamos de que es entregado a Satanás? La Escritura nos dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por consiguiente, quienes pertenecemos al Señor, es decir, la Iglesia, estamos en el ámbito de la gracia de Dios en el mundo, que es donde manifiesta su amor, su poder y su presencia. Recordemos que la Iglesia es el templo del Espíritu, es donde Él habita. Por tanto, en la Iglesia es donde se encuentra de tal manera la presencia de Dios como en ninguna otra parte en la tierra. Por tanto, cuando alguien es expulsado de la asamblea de los santos, queda espiritualmente entregado a ese mundo que está bajo el maligno, ese príncipe de la potestad del aire que nos menciona Efesios 2:2. Por tanto, el excomulgado sale de ese ámbito de gracia en el mundo y queda entregado a ese ámbito donde el maligno domina, y eso es para que él sea afligido a tal punto que sea movido al arrepentimiento. Además, queda claro que ya no pertenece a la asamblea de los santos, que son los discípulos de Cristo. Si la Iglesia deja de practicar la disciplina ordenada por Dios, en realidad no está confiando en la palabra del Señor, sino que está menospreciando su santidad, está rebajando el estándar de lo que significa ser discípulo y está colaborando con el autoengaño de esa persona que ha pecado, dificultando que ella se arrepienta. Por tanto, es grave si la Iglesia deja de aplicar la disciplina. Como decía el autor John Dagg, cuando la disciplina abandona una congregación, Cristo se va con ella, porque esa iglesia ha dejado de buscar la santidad. Desde el versículo 6, el apóstol recalcó a los corintios que buscaran la santidad, diciéndoles, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura simboliza el pecado cuando hablamos en términos ceremoniales. Por tanto, lo que señala es que un poco de pecado afecta a toda la congregación cuando es tolerado. Además, los llama a reconocer que Cristo es nuestra Pascua y ya ha sido sacrificado. Y esto es importante porque evidencia que Cristo es el cumplimiento de esa fiesta que se entregó en Éxodo capítulo 12 para celebrar la redención de la esclavitud en Egipto. Así, Cristo es nuestra verdadera Pascua, la final y definitiva, y ya fue sacrificada por nosotros, una vez y para siempre. Por tanto, tal como se celebraban los panes
panes sin levadura en esa fiesta, nosotros debemos ser panes sin levadura, es decir, el cuerpo de Cristo sin pecado. Desde el versículo 9, por eso mismo, debe quedar claro con quiénes no debemos tener compañerismo. Los cristianos no se deben separar de los pecadores de forma absoluta, porque si así fuera, sería necesario salir del mundo por completo. No obstante, Pablo da una prohibición: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. En el versículo 11, de tal forma que ni siquiera hay que comer con esas personas. Esta instrucción también ha sido desobedecida por un mal entendimiento del amor. Recordemos aquí que este apóstol es el mismo que escribe 1 Corintios 13, ese famoso pasaje sobre el amor, y de hecho está en la misma carta, un poco más adelante, pero no podemos malentender el amor a tal punto que nos lleve a violar este pasaje. Algunos consideran que hacer algo así sería muy falto de amor, pero es todo lo contrario, es la demostración más grande de amor por el bien del alma de quien ha pecado, para guiarlo al arrepentimiento. Debemos tomar estas medidas de no juntarnos con ninguno que, considerándose cristiano, viva de esta manera, como cualquiera de estas formas pecaminosas descritas, y ciertamente con cualquier otro pecado que esa persona esté abrigando en su vida del que no quiera arrepentirse, que no quiera abandonar ni confesar. Desde el versículo 12, por tanto, cuidémonos de esto, porque dice: a los que están fuera, Dios los juzgará, es decir, a los incrédulos. Claramente la Iglesia no los juzga de esta manera, ya que no están bajo su potestad de disciplina. Sin embargo, Dios ha entregado la responsabilidad a la Iglesia de disciplinar a quienes caigan en pecado dentro de ella. Por consiguiente, si la Iglesia no cumple esta responsabilidad, estará fallando delante de Dios en un deber que el Señor le ha delegado, y siempre que el Señor entrega algún deber o bendición, pide cuenta por ello. Por tanto, nosotros debemos ser celosos de esto y rogar al Señor ante todo que nos libre del pecado impenitente en medio nuestro y perseguir la santidad por amor a quien nos salvó.